Bienvenidos, saludos a todos, gracias por apoyar siempre el canal y los videos. En esta oportunidad vamos a un recuento histórico que es bastante conocido en la historia salvadoreña, principalmente en las décadas del siglo XX. El Salvador era un país bastante marcado por profundas desigualdades donde la tierra estaba en manos de unos pocos y el café ya era el oro de la oligarquía que se expandía a costa de despojos y explotación laboral. En las comunidades indígenas, especialmente en el occidente del país, la pobreza era muy cruda, el hambre constante y la represión su sombra cotidiana. Entre las montañas y los campos de Izalco, un pequeño pueblo indígena cargado de historia ancestral comenzó a gestarse el dolor de un pueblo bastante olvidado. Fue allí, en medio de la humillación y del abuso, donde surgió una figura silenciosa pero firme, Feliciano de Jesús Ama, un líder indígena que no sabía de discursos, pero sí de bastante dignidad. Su nombre quedaría grabado para siempre en la historia del país como uno de los rostros de la resistencia muy fuerte frente a un estado sordo y muy brutal. Feliciano nació en el mismo pueblo de Izalco, no se sabe la fecha exacta, solo que fue aproximadamente en 1881 y era descendiente directo de un pueblo náhuatl pipil, habitantes originarios del occidente salvadoreño. Contrajo matrimonio con Josefa Chupán y son algunos de los pocos datos que hay de su familia, pero era un líder indígena y también religioso, vinculado a la Cofradía de Santo Rosario, una organización católica que tenía peso en la vida comunal de los pueblos indígenas en la región, especialmente en el municipio de Izalco. Dichas cofradías hasta la actualidad tienen mucha importancia en el municipio, desarrolladas principalmente en Semana Santa. Su perfil era de mucha importancia en toda la comunidad indígena por sus raíces, pero también por su liderazgo, la participación religiosa, que era algo muy importante en aquellos años. Feliciano Ama no fue un líder político en el sentido clásico, pero sí fue una figura de autoridad moral y cultural del pueblo de Izalco. Como principal cofrade, lideraba rituales religiosos tradicionales y tenía un gran respeto dentro de la comunidad indígena. Además, era trabajador del campo y vivía de las tierras comunales que en esa época ya estaban siendo despojadas por las élites cafetaleras. Y esto era un gran problema, una bomba de tiempo. Para finales del siglo XIX, el Estado salvadoreño impulsó leyes para privatizar las tierras comunales indígenas. Estas tierras, que tradicionalmente eran compartidas y trabajadas por toda la comunidad bajo principios de colectividad ancestral, fueron parceladas y vendidas a particulares, en su mayoría miembros de la élite cafetalera. Esta privatización generó una rápida concentración de tierras en manos de algunas pocas familias terratenientes. Miles de indígenas y campesinos perdieron el acceso legal a las tierras que habían trabajado por generaciones. En su lugar quedaron como mozos, como colonos, es decir, trabajadores agrícolas que vivían en las fincas ajenas y a cambio de jornadas extenuantes de trabajo y un mínimo acceso al alimento o a techo. Para los indígenas, como Feliciano, la tierra no era solo un medio de producción, sino también una base de identidad cultural, espiritual y autonomía. El despojo, por lo tanto, no fue solo económico, sino también simbólico y social. Aunque algunas cofradías religiosas lograron conservar pequeños terrenos, era principalmente por el tema estrictamente religioso y no como algo representativo de uso agrícola. Esas tierras eran mínimas y constantemente amenazadas por los intereses de los finqueros. Muchos indígenas fueron forzados a trabajar en estas fincas mediante sistemas de deuda por adelantado, una forma completamente de servidumbre pero disfrazada. No podían abandonar las haciendas sin pagar primero lo que se les había prestado. Usualmente, en la mayoría de casos, siempre con intereses injustos. Esto sucedía no muy lejos en el tiempo, cuando muchas comunidades históricamente siempre tuvieron tierra para cultivar, pero cada vez eran menos y al grado de dejarlos posteriormente sin nada. A inicios de la década de 1930, El Salvador vivía un periodo de crisis económica, represión política y una extrema desigualdad social. La Gran Depresión de 1929 desde los Estados Unidos había desplomado los precios internacionales del café, que ya era el principal producto de exportación de este país. Esto generó un colapso de la economía salvadoreña. Las grandes terratenientes empezaron a despedir a miles de trabajadores rurales y el hambre se profundizó en las zonas campesinas e indígenas. Peor, muchos de ellos no tenían ni parcelas para sembrar aunque sea maíz. Al mismo tiempo, el sistema político había perdido total legitimidad. Para 1931, un joven militar, Maximiliano Hernández Martínez, asumió la presidencia tras un golpe de Estado. Su gobierno comenzó a perseguir a líderes sindicales, campesinos y estudiantes. En este clima, el Partido Comunista Salvadoreño, bajo la dirección de
Agustín Farabundo Martí, este creo que es muy conocido, intentaba por la fuerza crear un frente que buscara arrebatar el poder aprovechando un fuerte descontento de la clase obrera. Sin embargo, la rebelión que estalló en 1932 no fue uniforme ni completamente centralizada. En zonas como Izalco, el levantamiento tomó un carácter claramente indígena, algo que no tenía que ver con política en el sentido estricto de gobierno. Ahí el liderazgo vino de un indígena campesino con exigencia legítima de sus derechos. Feliciano Ama, quien encabezó a estos indígenas en la región en un intento de recuperar tierras perdidas y poner fin al abuso de los finqueros y autoridades locales. Era un contexto de hambre y las comunidades no pedían más que tierras para sembrar maíz y otros granos. Habían sido sometidos y pisoteados durante muchísimo tiempo y ahora no había nada que comer. El levantamiento comenzó en la madrugada del 22 de enero de 1932. En Izalco, un grupo de indígenas encabezados por Feliciano, con armas improvisadas, tomó el control de la alcaldía. En el furor y en algún desorden, se ajustició a varias figuras locales, algunos de los que habían explotado por años a dicha comunidad, porque eran vistos como responsables de despojo y represión. Sin embargo, la reacción del gobierno fue brutal. Recordemos que estos campesinos no eran hombres de guerra. Muchos iletrados solo habían reaccionado como última instancia a buscar la subsistencia por la fuerza. En cuestión de días, el ejército del general Martínez lanzó una campaña de exterminio. Con apoyo de las autoridades locales, hacendados, se procedió a detenciones masivas, ejecuciones sumarias y lo que llamaban una limpieza generalizada, indiscriminada en varias comunidades del occidente del país. Porque estos levantamientos no eran exclusivos de Izalco, porque ahí fue donde más resistencia encontraron algunos gobernantes. En el punto máximo del levantamiento, Feliciano ingresó a Sonsonate con centenares de indígenas que lo acompañaban para intentar hacer justicia ante las impunidades del gobierno, pero en la madrugada se les unió alguna gente extraña y estos eran los que más destrozos hicieron, incluido el asesinato del alcalde, hechos que luego se le atribuyeron directamente al líder Feliciano Ama. El movimiento duró varios días, cobrando muchas vidas también, principalmente de campesinos indígenas, además entre ellos algunos ladinos, obreros e incluso también soldados del ejército. En todos estos levantamientos hubo participación en pueblos como Tacuba, Huaihua, Ataco, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Izalco, Cuisnahuac, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, entre otros. Pero con el poder y ventaja de armas, el tamaño del ejército, sometieron a todos los indígenas y principalmente a los que hablaran dicho idioma, el náhuatl. Cuando se reforzó el ejército en esta zona de Occidente, se dispersó rápidamente a los indígenas e identificaron a Feliciano como el líder. Por ello procedieron a su búsqueda intensiva con orden de arresto inmediata. En el momento de su captura, Feliciano fue amarrado y llevado a la alcaldía, a donde él todavía se mantenía muy firme y gritaba en el camino: "Vivan los indígenas y las tierras son nuestras". No dejaba de repetir estas frases. Feliciano fue capturado por el ejército y autoridades locales después del levantamiento. Obviamente sería una sentencia a pena capital y la acusación fue la muerte del alcalde de Izalco. La versión final sobre su fallecimiento no está del todo clara. Algunos dijeron que fue linchado por representantes de gobierno y algunos terratenientes, pero según algunos izalqueños, a Feliciano lo colgaron de un árbol en el Parque Central Saldaña del barrio La Asunción, en dicho municipio, Izalco. Pero esto último comprobado en la historia y fue como represalia y escarmiento, la horca pública, para enviar un mensaje a todos los campesinos que los gobernantes decidían todo y nadie les podía poner resistencia. El final de Feliciano Ama era ejemplarizante para atemorizar al resto de la población indígena y así evitar que ocurrieran nuevos levantamientos en el futuro. Después de la brutal represión de 1932, la vida de los campesinos e indígenas salvadoreños se hundió aún más en la pobreza y la opresión. Los sobrevivientes del levantamiento y sus comunidades quedaron sumidos en un estado de miedo constante, vigilados por las fuerzas militares y policiales que ejercían un control implacable. La dictadura instauró políticas explícitas para despojar a los pueblos originarios de su identidad cultural. Se prohibió de facto el uso del idioma náhuatl en la vía pública y en la privada. Esta ofensiva cultural buscaba no solo apagar la voz política de los indígenas, sino también borrar su raíz, su memoria histórica y sus formas de resistencia que habían sido muy valientes. En medio de este silencio forzado, la mayoría de indígenas y campesinos vivían en condiciones paupérrimas. La década de 1930 estuvo marcada por la pobreza extrema, donde el hambre era constante y las enfermedades se propagaban por todos lados. Las tierras comunales que aún resistían fueron tomadas por los terratenientes y los militares.
expulsaron a las unidades enteras, la marginación económica y cultural se volvió un círculo vicioso que perpetuó la pobreza y la invisibilidad de los pueblos indígenas durante décadas. Aunque Feliciano fue un hombre sencillo, un indígena, un campesino, cuya única aspiración era vivir en paz junto a su comunidad, a su familia, trabajar la tierra que había pertenecido a sus antepasados, su destino fue marcado por la violencia y la injusticia. Nunca alcanzó a ver un sistema de vida con dignidad y la aplicación verdadera de la justicia. Pero al ofrecer su vida en medio del miedo y la represión, se convirtió en un símbolo eterno de resistencia para los pueblos indígenas y en la historia de El Salvador. Su sacrificio fue más que una derrota momentánea, fue la victoria del valor frente al terror. La voz de un pueblo que se negó a desaparecer en el silencio impuesto por el poder. Feliciano Ama permanece como una llama viva en la memoria de la historia salvadoreña y recuerda que la lucha por su tierra, por su trabajo, dejó un legado que sigue inspirando a muchísimas personas que siempre apelan a un país más justo y más digno para las grandes mayorías. Pero deje su conclusión final, su comentario, qué es lo que puede aportar más a este tema histórico del perfil de Feliciano Ama, una persona bastante reconocida. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan este canal y los videos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.